Hola, bienvenido a un nuevo Presby Bites. Hoy estaremos hablando sobre el sacramento del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, pues evidentemente el bautismo es un rito de iniciación, es una señal del pacto, el bautismo es un medio de gracia, el bautismo, como lo definimos, es sacramento. ¿Qué es un sacramento? Bueno, un sacramento es aquella experiencia que Jesús vivió, experimentó, pasó por la misma y nos recomendó a nosotros a que la practicáramos y la hiciéramos. ¿Qué formas de bautismo existen? Hasta ahora concebimos tres formas. Una es inmersión total del cuerpo en el agua. La segunda es ablución. La tercera es aspersión. La ablución es derramamiento. Esa es la mucho más común dentro del contexto protestante, dentro de la catolicidad. La de ablución o infusión es otra palabra que se le designa. Ahora bien, en distintos contextos de iglesia se practican distintos tipos de experiencias de bautismo. El mundo evangélico y el mundo pentecostal practican mucho más la inmersión. Pero ¿quiénes vienen a las aguas bautismales? Es aquí una de las diferencias. En el caso nuestro, como en el caso de la catolicidad romana, los infantes pueden venir a las aguas bautismales. Por lo tanto, son bautizados los niños y las niñas. También son bautizados los adultos, claro, adultos que nunca han sido bautizados. ¿Por qué? Porque no rebautizamos. El bautismo es una experiencia única en la vida, una sola vez. Interesante por demás es que no siempre ha sido de esa manera. Hubo un sector del protestantismo para el siglo XVI donde comenzaron a hablar del bautismo a conciencia. Los anabaptistas o anabautistas no se vincularon a la catolicidad ni se vincularon al mundo protestante. Empezaron a plantear el que las personas debían tener plena conciencia del asunto del bautismo y que de esa era la única forma y manera en que debía aceptarse. Eso nos genera cierta dificultad, cierto problema, porque plantean, por lo menos el pensamiento subyacente es, que creen que el bautismo es solo para limpieza del pecado original. Jesús fue bautizado, por lo tanto esa definición se queda corta para el maestro. Así que el bautismo de Juan el Bautista, si usted lee la escritura, se va a percatar que la invitación era para el arrepentimiento de pecado. Ese era el anuncio de Juan el Bautista, era vengan para el arrepentimiento de pecado. Y allí tenemos a Jesús bautizándose. Y desde la fe planteamos que Jesús no tenía pecado. Así que el bautismo no es exclusivamente para limpieza del pecado original. El bautismo es rito de iniciación. Jesús se bautiza y una vez es bautizado y afirmado por el Padre, comienza su ministerio público. Por lo tanto, cuando bautizamos a un infante, cuando bautizamos a un adulto que nunca había sido bautizado, lo insertamos, lo vinculamos al bautismo de Jesús que da continuidad al ministerio del Maestro. Ahora bien, el bautismo es el paralelo de lo que en el mundo judío se conocía como la circuncisión. En el caso del judaísmo, la circuncisión del niño al 8º día lo vinculaba, era la señal del pacto como perteneciente al pueblo de Dios. En el caso de la cristiandad, lo que vincula a una persona como señal del pacto, como una marca visible externa, perteneciente a la iglesia, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, es el bautismo. Circuncisión lo vincula como señal del pacto a el pueblo de Dios. El bautismo te vincula a la iglesia de Cristo. Así que todos en la cristiandad eran bautizados. De paso, en el libro de los Hechos nos dice que una decisión tomada por un padre de familia, por un adulto, afectaba a la familia entera. Todos fueron bautizados en la casa. Por lo tanto, en ese todos estaban todas, esposas, hijos, hijas e incluso eran bautizados los esclavos. Así que desde ahí partimos que durante 16 siglos nunca hubo problema con el bautismo de los infantes,
hasta el planteamiento de los hermanos anabaptistas. Ahora, la pila bautismal, en el caso nuestro, la tenemos en la entrada del santuario. ¿Por qué? Porque queremos ejemplificar que a través del bautismo es la forma y la manera en cómo nos insertamos en la iglesia. Usted y yo entramos a la iglesia gracias al bautismo. No rebautizamos, o sea, validamos cualquier experiencia de bautismo previa en alguna otra tradición cristiana. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es suficiente. Lo hacemos en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Lo hacemos en hermandad, en amor ecuménico. Que de aquellos que fueron bautizados de pequeños y no recuerdan su bautismo. Bueno, usted sabe que nuestros padres escogieron nuestro nombre, escogieron dónde nos criamos, dónde nos desarrollamos, escogieron la escuela a donde asistimos. Por lo tanto, los padres y las madres son los responsables en escoger en qué formación de fe nosotros crecemos. Por lo tanto, es en la fe de los papás que bautizamos a los niños y a las niñas. Es en la fe de una comunidad de fe que sabe que la iglesia le hará bien, para vincularlos a la señal del pacto, para vincularlos al pacto de los creyentes, para que la gracia del Señor se acerque, el Señor esté allí, para que proteja, para que cuide, para que obviamente sume a esa criatura a la cristiandad. Un hermano que no recuerda su bautismo puede participar en alguna experiencia de iglesia, venir a las aguas, y no utilizamos con él la fórmula trinitaria. Simplemente cuando va a las aguas decimos: fulano, afirmamos en tu bautismo que fue dado tal día, en tal lugar, y lo reconocemos como bueno. O sea, no decimos te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo obviamos. Por otro lado, la respuesta de la congregación es importante. El sacramento se da en el contexto de la iglesia, no de manera particular o individual distante. Nosotros vinculamos a la persona a la vida de la iglesia y celebramos evidentemente con los hermanos, con las hermanas, el que uno más se ha integrado y que es responsabilidad de nuestra cuidarlo, llevarlo por el camino de la fe. Los que son bautizados en la niñez participan cuando son jóvenes en un rito que se conoce, rito de confirmación. Allí estos jóvenes expresan libre y voluntariamente su fe en Jesucristo. Por lo tanto, damos gracias al Señor que en nuestro contexto de iglesia los bautismos son aprobados por el cuerpo gobernante, por el consistorio. Damos gracias al Señor porque la iglesia cuida, protege, porque la iglesia siempre está pendiente de sus hijos y de sus hijas. Damos gracias al Señor en que nos cuida, que su gracia nos ha alcanzado y que somos parte del pacto, somos parte de la iglesia. No hay necesidad de tener muchísima agua, la cantidad de agua no es indispensable, lo que es importante es la gracia del Señor que opera, que se acerca sobre ti y sobre mí. Demos gracias a Dios que somos parte del pacto, celebremos cuando tenemos la oportunidad de recibir a alguien que viene a las aguas bautismales, afirmemos al pueblo de Dios, sirvamos con devoción. Recuerda, una iglesia educada es una iglesia saludable. La paz contigo.